Gracia y paz, amados hermanos. Como siempre decimos, estamos viviendo bajo el favor, bajo la gracia de nuestro buen Dios, y nunca permitas que las circunstancias adversas te digan lo contrario. Las circunstancias nunca miden el amor de Dios por nuestras vidas. El amor de Dios por nuestras vidas fue medido por lo que nuestro Señor Jesús hizo en la cruz por nosotros. Esto es importante entender en cada momento. Circunstancias adversas siempre enfrentaremos. Unas circunstancias serán solucionadas, otras aparecerán. Nuestra vida es un conglomerado de luchas, pero en cada lucha tenemos la victoria en Cristo Jesús. Hemos visto estos días acerca de cómo es que toda fe es considerada delante de Dios. Toda fe coloca una posición en la que nosotros entramos en la gracia, en el favor de Dios. Sin embargo, hay algunas manifestaciones de la fe, algunas expresiones de fe en sus hijos que los coloca en una posición delante de Dios antes que otros. Es una fe más excelente. Por eso el Señor nos pide que nosotros podamos tener una fe que crezca como esa semilla de mostaza. Hoy yo quiero ver con ustedes cómo una fe puede asombrar al Señor, cómo una manifestación de fe, la expresión de fe de alguien puede asombrar, maravillar al Señor. Una vez más Dios nos está indicando que la fe es considerada por Él. Sin embargo, hay quienes alcanzan una posición delante de Él por Él creer. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo. Mateo capítulo 8, desde el versículo 5 en adelante. Mira lo que dice la palabra. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Wow. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y le digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos de oriente y del occidente, se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas. De afuera allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¡Qué tremendo! Señor Jesús fue maravillado, quedó asombrado con la fe de este centurión. Y dijo: ni aun en Israel he hallado tanta fe, ni aun en medio del pueblo de Dios había esa fe. Y allí dijo: habrán muchos de oriente y occidente, que se sentarán con Abraham, Isaac, Jacob en el reino de los cielos. Serán vencedores. ¿Por causa de qué serán vencedores? Muchos que vendrán del oriente y del occidente. El Señor estaba hablando de ti y de mí. Él quería que nosotros podamos un día ser vencedores en el reino, estar sentados junto con Abraham, Isaac y Jacob. Pero ¿de qué dependía esa posición? De cuánto crees, de cómo es tu fe. Oh, aleluya, eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Es triste cuando dice que los hijos del reino, muchos, está hablando de los hijos de Israel y también de aquellos creyentes, lógicamente derrotados, serán echados a las tinieblas de afuera. Está hablando del momento de ser vencedores y derrotados, que no vamos a hablar eso ahora. Sin embargo, el Señor manifiesta algo tremendo aquí. Esta historia entonces nos muestra cómo es que el Señor fue tocado, maravillado por una actitud de fe. Qué impresionante. Alguien que creyó de una manera especial, lo maravilló, lo asombró. Esa actitud lo dejó admirado completamente. Y es interesante que notes algo. No existe otro acontecimiento en el Nuevo Testamento como este. No existe. No existe un acontecimiento donde veas que el Señor Jesús fue maravillado por lo que hizo fulano, por aquello que hizo tal o mengano. Sin embargo, aquí vemos una actitud donde Él fue asombrado por una actitud de fe, por algo que fue impresionante para Él. Señor Jesús siendo maravillado con la actitud de fe de alguien. ¿Qué nos está queriendo decir Dios en su palabra? Que hay actitudes que lo van a alegrar, que hay actitudes que van a asombrar a nuestro buen Dios. ¿Cuál es? Nuestra posición de fe. ¿Cómo creemos? ¿Cómo creemos en el Señor? Noten aquí tres aspectos fundamentales que por lo menos de manera general puedo observar en la fe de este centurión. Primero, la primera cosa es que él reconoció que no merecía. ¿Estás entendiendo eso? Reconoció que no merecía. Él llega de frente al Señor Jesús y comienza a rogar. Esa posición no es común. ¿Por qué? Quiero que entiendas algo. Centurión romano era un alto funcionario del ejército romano. Roma era el que sojuzgaba a Israel.
El Señor Jesús pertenecía a la parte del pueblo sojuzgado. Por lo tanto, la primera actitud lógica que debió haber tenido este centurión romano es ir con prepotencia y autoridad humana para exigir que Jesús hiciera algo por su siervo. Hasta podía amenazarlo de muerte. Sin embargo, lo primero que él hace es rogar a Jesús. Y sabes, la respuesta de Jesús fue un test para él, porque en él no hubo arrogancia. Ya era humillante para alguien como él, como este romano, acercarse a alguien como Jesús. Ya era humillante ante las personas, ante sus propios siervos. Pero a él no le importó. ¿Sabes por qué? Porque él sabía y sentía que no merecía. Cuando él responde y dice, no soy digno. La respuesta de Jesús fue un test. Voy a ir a tu casa. Voy a ir a tu casa. Y es allí donde él dice, no soy digno. Él reconoce que no es merecedor. Él reconoce que no es digno siquiera de hacer que Jesús vaya hasta su casa. Entonces él reconocía que no merecía. Usted sabe que una de las entradas a experimentar la gracia, la fe en el Señor Jesús, es partir de no reconocer que no merecemos. Todo aquel que cree que merece entra en la justicia propia, en la ley, que cree que porque algo hizo, porque hay algo en él, porque se portó bien, porque tuvo una actitud, porque oró una hora, él merece ser oído. Pero él dice, no merezco, no soy digno. Primera actitud. La segunda es que él creyó incondicionalmente, porque él dijo, tú solo de una palabra y mi criado sanará. O sea, él tenía convicción, tenía una posición clara que ese Señor Jesús, que Jesús, ese Mesías, tenía para sanar a su criado. Él creía, él tenía certeza, confianza y por lo tanto descanso en él. Todo aquel que cree descansa en el Señor. Entonces, él creyó incondicionalmente. Él creyó incondicionalmente. Él tenía una posición de confianza plena. Hemos visto estos días cómo es que confiar plenamente en el Señor nos trae una victoria completa. ¿Cuántos recuerdan la historia de Judá y su hermano? Judá, el Señor le dijo a Judá que él tomaría la tierra, que le daría todo. El Señor le había dado todo. Pero Judá quiso ir con su hermano. No confió plenamente en el Señor. Por causa de eso, no tuvo una victoria completa. La gente que tenía aún caballos con herraduras de hierro no pudieron ser derrotados en las llanuras. ¿Cuántos recuerdan esta historia? Necesitamos confiar plenamente en el Señor. Por último, creyó en su autoridad. Esto es muy importante, muy importante. Él dijo solamente de una palabra, solamente de una palabra. Y lo comparó con la autoridad que él tenía, Eso es impresionante. ¿Sabes cuál es el problema de la mayoría de los creyentes? Que creen en el poder para sanar, en el poder para hacer milagros de parte de Dios y claman por ello, pero en referencia a su autoridad no creen. Es por eso que hay mucho cristiano que cuestiona la palabra de Dios. Es capaz de decirle al Señor, Señor, ayúdame, sáname. Pero en momentos en que la palabra se da, no os unáis en yugo desigual, traed vuestros diezmos y ofrendas y no sé qué, cuestionan la palabra, cuestionan su autoridad. No, ¿por qué? Eso no sé, ¿qué de malo hay? Etcétera, etcétera. ¿Qué significa eso? Que hay diferencia entre creer en su poder y creer en su autoridad. En cambio, este centurión creyó tanto en su poder como en su autoridad. ¡Qué tremendo! Creyó en el poder para sanar, carácter de Dios, mas también creyó en la autoridad. ¿Para qué? Para que solo una palabra pudiese hacer el milagro. Que estos días tu fe sea una fe que asombra al Señor, porque reconoces su poder y también reconoces su autoridad, y que tu obediencia sea el resultado del creer. Que tu fe sea una fe excelente, una fe que asombra al Señor, y que con ello puedas tú experimentar cada día gracia y favor. Que Dios te bendiga.